Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. Me confirman, porfa, Luzpe, si pueden ya ver mi pantalla. Estamos Bueno, aquí todavía, Vane. Buenos días para buenos todos. días. Moderador, perdón, Master, ¿nos puedes ayudar con la pantalla de Vanessa? Vane, todavía no se está viendo tu Listo. presentación. Espero que me confirmen, porfa. Listo, ya sí. Gracias, Vane, adelante. Listo, entonces, bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. Los abrazo con mi saludo y con infinita gratitud por darse esta oportunidad de, bueno, tener una pausa, escuchar historias de creatividad, de innovación, pero sobre todo también invitarse a escuchar su propia historia de vida. Y para mí es un honor enorme estar aquí y también como haciendo énfasis a este tema del que vamos a conversar, que es honor e invención. Entonces, bueno, les cuento, mi nombre es Vanessa Amaya Gil, de profesión psicóloga, trabajo en el Departamento Servicio Talento Humano EPM y bienvenidos y bienvenidas. Entonces, hablemos de honor e invención. Resulta que hemos escuchado continuamente acerca de la innovación, ¿sí? Y lo que hay detrás de la innovación o esos primeros pasos que tiene que ver con la creatividad, con esa invención de ideas, ¿sí? Y que para llegar a la innovación necesitamos entonces de estrategia, ¿sí? De metodología. Pero yo le agregaría algo adicional y tiene que ver con la inspiración. ¿Sí? Y cómo desde la inspiración podemos darle honor a esa invención. ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Cómo se siente la innovación? ¿En dónde la siento? ¿Cómo me doy cuenta que algo está siendo inspirador o no para mí? Sí, son preguntas que son importantes en este curso de la creatividad. En algún momento descubrí que en ese ejercicio de innovación, si me doy cuenta que respiro, luego me inspiro por lo que está a mi alrededor y luego suspiro, luego entonces existo. Me di cuenta que ese ser consciente de mi existencia estaba enmarcado por ser consciente de un suspiro, de una inspiración, pero también de mi respiración. Es decir, de ser consciente de dónde estoy aquí y ahora. Y que estar vivos es tan simple como darnos cuenta de ese palpitar aquí en el corazón, así cuando yo les decía, bueno, ¿y dónde se siente la inspiración? Realmente puede ser algo orgánico y si nos vamos desde lo más básico, lo más raso y lo más, no sé, instintivo, tiene que ver con ese alimentarnos de la vida para poder tener la energía y llevar a cabo todas nuestras actividades de la cotidianidad. ¿Sí? Pero además de ir pasando por esa cotidianidad, si soy consciente de ese palpitar, ¿sí? De ese palpitar que puede ser mediado por alegrías, pero también por temores, pero también por instantes de adrenalina, instantes de curiosidad, entonces el motor de vida se iba a incrementar, ¿sí? Y ahí era cuando entonces me daba cuenta de que la creatividad era la vida misma, ¿sí? Respirar esa creatividad iba siendo la vida misma. Y ahí empecé a crear y a creer muchísimo más en ella como parte fundamental de ese aire que respiraba. Entonces me alimentaba no solo de la comida, por supuesto, sino de las experiencias y de todo lo que podía estar a mi alrededor. Les voy a contar un poco acerca de mi propio suspiro, de mi propia inspiración, ¿sí? Contarles un tanto de historia. Resulta que cuando era niña era bastante temerosa. A todo le tenía miedo, a todo, a todo, a todo. A las personas, a conectarme con el mundo. Si de pronto mi mamá está por ahí, dirá, ay, sí, eso es verdad.
em, realmente era difícil para mí llegar a expresarme, por ejemplo, llegar a contar, llegar a decir lo que necesitaba. Entonces empecé a crear desde muy niña como un cierto refugio, ¿cierto? Cierto silencio en el que podía de alguna manera estar tranquila porque evitaba precisamente esa exposición al mundo, esa exposición a los otros. Y en medio de ese refugio empezó a expandirse la contemplación, ¿sí? Empecé, digamos, a través también desde los sentidos a potencializarlos porque no era el lenguaje precisamente el que potencializaba o esa interacción o esa relación con otros, sino lo que podía observar del mundo, lo que podía entender del mundo, lo que podía sentir. Entonces, imagina, y cuando veía así las películas, por ejemplo, de científicos y demás, soñaba con que eso era lo que iba a hacer en mi vida. Iba a ser de pronto una científica, iba a estar en un laboratorio donde no tuviese muchísima interacción con las personas, simplemente estaba ahí haciendo cosas importantes, pero en silencio, ¿sí? Reforzando un poco eso que era. Pero eso me inspiraba en su momento, ¿sí? El imaginarme desde allí, desde ese escenario. Poco a poco, un poquito más grande, empecé a verme inspirada por las aves. Recuerdo que mi papá siempre tenía muchas historias acerca de aves y creció alrededor de muchas aves y me decía que yo era su sinsonte, todavía me lo dice. Eh, entonces, de alguna manera, las aves empezaron a captar mi atención con bastante facilidad. Todavía, aquí, por ejemplo, al lado tengo mi ventana y pasan todo el día golondrinas y se me hace súper complejo no dirigir mi atención directamente a ellas o como con tanta facilidad. De manera súbita estoy ahí atendiéndolas a sus cantos, a su vuelo. Bueno, entonces están las aves, el tema de laboratorio, de la ciencia. Poco a poco entonces ya con el tema atencional dirigido hacia la naturaleza, empezó también el tema de las flores, las plantas, las hierbas y de ahí las semillas, las especias, la cocina y bueno, como que una cosa fue llevando a la otra, incluso muchas ideas o de pronto como muchos factores inspiracionales se iban conectando entre sí, pero seguía estando para mí, ¿sí? Seguía viviéndolo de alguna manera solita eh, y con unas ganas inmensas de contarle al mundo lo que estaba pasando por mi mente, cómo llegaba a inspirarme o a tener precisamente como ciertas ideas, pero no realmente no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Realmente no solo no sabía cómo hacerlo, sino que había también cierta certeza de que yo no tenía esas habilidades irradiantes para irradiar y para expresar, ¿sí? Para ir a contarle al mundo lo que estaba pasando ahí por mi cabecita, lo que estaba pasando por mi corazón. Vamos como con esta historia en la que me inspiraba entonces el tema de la ciencia, las aves, la naturaleza y todo, pero hubo un factor inspiracional supremamente gigante y tiene que ver con mi mamá. Ella es mi mamá. Y ella siempre ha amado el café, siempre, siempre. Recuerdo que desde muy niña yo la veía tomarse 2, 3, 4 tazas de café al día. Y decía, pero ¿cómo hace? O sea, ¿cómo es posible? Y lo peor es que ella llegaba y me decía, toma un poquito, prueba. Y yo era como, o sea, solamente dibujaba mala cara y no entendía por qué seguía y seguía ofreciéndome y me olía horrible y bueno, era como que no. Y siempre había un rechazo absolutamente inmediato frente a esa escena de prueba, ella con esa intención de que realmente yo pudiera llegar a sentir el amor y el placer que ella llegaba a sentir con su tacita de café. No importa de qué café se trataba, si era de greca, si era de fogón, quemado, mmm, aguado, dulce, de cualquier forma, le gustaba. Hace unos años, digo yo al unisó, porque la siento como si estuviera lejos así, a la distancia de la luna, en realidad no está tan lejos, está solo en otro país,
está en Boston, Massachusetts, y desde ese tiempo en que se fue, empezó coincidencialmente a ocurrir algo en mí. Y es que a medida que yo iba saliendo de pronto, algunos cafecitos, algunos espacios con otras personas para compartir y demás, empecé a probar el café. Pero ese probar el café se volvió, quiero conocer acerca del café. Empecé a leer y a estudiar acerca del café y empecé a experimentar un poco con el café hasta que me enamoré profundamente del café. Y resultaba que cada vez que empezaba a conectarme un poquito más con el café, la sentía ella más cerca, la sentía ella aquí conmigo. Y ella ha estado lejos desde hace algunos años. Entonces, claro, eso iba de alguna manera permitiendo que me acercara mucho más a este nuevo gusto, quizá, como a esa nueva intención. Ahora ya tenía muchas más ideas o muchos más factores inspiracionales, como los que ya les había contado, pero sumado ahora como todo este tema del café, aparte como había, digamos, otro factor desde antes que ya estaba creciendo y tenía que ver con el tema del té, ¿sí? Porque ya estaba más relacionado con las hierbas, con también algo que generó de alguna manera en mi inspiración y es toda la cultura oriental y todo lo que se ha construido alrededor de los rituales con el escenario del té. Eso sí venía siendo ya un gusto personal desde hacía tiempo, entonces sumaba con esto otro y tenía ahora muchas, muchas más ideas que contarle al mundo, ¿sí? Muchas más creaciones que tenía desde la cocina, desde la poesía, desde las letras, tantas cosas, pero yo seguía en silencio. Hay una persona a quien admiro muchísimo y es a mi padre, y sobre todo en la manera en la que él cuenta historias y en la manera en la que él se expresa y le entrega al mundo su propia historia. Y yo le decía, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces? Yo siento mucho temor para hablar, para expresarme y aprendí algo de él, no solo de sus palabras, pero también de su ejemplo. Y es que no es desde la capacidad física, es desde la voluntad indomable, ¿sí? En sus palabras es ese amar lo que haces, ¿sí? Y es ese enfréntalo y recuerden que yo les había contado, o sea, yo tenía la certeza de que yo no tenía habilidades para expresar, para irradiar, para llevarle al mundo algo, para entregarle al mundo algo, ¿no? O sea, yo tenía la certeza y esa certeza nublaba de alguna manera mis acciones. Pero el empezar a entender que no necesitaba una habilidad de base, que no necesitaba un talento, sino que necesitaba solo intención, amor, conciencia de mi historia y voluntad, y que con eso era suficiente. Así que empecé a ser valiente. Y retomando la historia de mamá, resulta que después de que le di rienda suelta a esa voluntad, ¿sí? Y la voluntad entendida porque la he conectado no como una fuerza necesariamente, o no una fuerza que hay que forzar, ¿sí? Sino una fuerza que naturalmente se da a partir de esa intención y esa conciencia de la intención. Y fue cuando Kofi Nawa nació y viene como lo que les quiero contar o como el core de todo esto y tiene que ver con el resultado de toda esta conciencia de historia, ¿sí? El momento en el que, como les cuento, tomé una decisión que me llenó de libertad y de valentía. Kofi Nawa, entonces, nació para hacer un laboratorio de especias, de flores, de nueces, de semillas, pero un espacio también de contemplación con el alimento, con el cuerpo, entonces un espacio para generar talleres de meditación en relación a ese escenario de nutrición,
¿sí? Pero también un espacio para hacer arte, apoyar a los artistas locales, para hacer poesía con el alimento, con el presente, y permeado, por supuesto, como de poner esa conciencia en la mesa, ¿sí? En el alimento, en la nutrición. Bueno, es un café, era un café, Cofinawa. Lo que yo no sabía era que después de ya construido un local como tal eh, con todas estas intenciones y acciones, estaba dándole honor. ¿A qué? A mi propia historia, ¿sí? Terminé en ese laboratorio que de niña me soñaba. Terminé volando como un sinsonte cada vez que creaba una receta, cada vez que recibía un comensal, cada vez que imaginaba nuevas cosas o cada vez que me enfrentaba a nuevos retos. Estaba entregándole al mundo aquello que tanto quería entregar, ¿sí? Todas esas ideas empezaron a conectarse y a ponerse en ese espacio, en ese escenario, en la cocina, en el momento de preparar un café, en el momento de preparar una aromática, en el momento de recibir a alguien y dibujar esa sonrisa para recibirlo, recibirla. Sentía que estaba entregando todo lo que estaba guardando. Esta fue una de las creaciones de Cofinawa. Resulta que hace muchos años yo había estado allá en Boston en un otoño y había probado muchas cosas porque en esta época todo sale de pumpkin spice, de calabaza, un sabor de calabaza y me encantaba, pero también me preguntaba un montón cómo era posible que un café tuviese sabor a calabaza. Entonces empezaba a explorar un montón y a pedir café con calabaza, tés con calabaza. Bueno, ya con Coffee Now en el café, yo me propuse, mejor dicho, me prometí que tenía que recrear esta receta, tenía que hacerla. Y a partir de un ejercicio muy bonito que he hecho a lo largo de mi vida con esto que yo les contaba de el silencio me llevó a la contemplación y muy fuerte con los alimentos, entonces empezar a saborear como el doble o el triple de lo que lo hacía antes, eh, observar los alimentos, los colores. La gente que me conoce sabe que le tomo fotos a todos los alimentos y es muy bonito porque más allá de que es la foto, es como que siento que cada alimento y cada ingrediente está contando algo, está contando una historia y tiene una intención y tiene, bueno, es tan hermoso como que quiero plasmar siempre ese recuerdo, ¿cierto? Y quiero mostrarle al mundo un poco de lo que puedo sentir con esa historia que ese alimento o ese ingrediente está contándome a mí. Entonces, retomando el tema de la receta de calabaza, empecé a investigar y me di cuenta que no era calabaza, que eran especias, una combinación de especies que llevaban a este sabor y pues alguien en algún momento le puso que era de calabaza. Pues dicho y hecho, descubierto. Entonces, canela molida, jengibre molido, pimienta dulce o de Jamaica que también llaman molida, clavos molidos, esta sí la tengo molida, y nuez moscada molida. Después de muchos intentos, pero la descubrí, eso sí, en unas proporciones muy específicas debe ser eh, para conseguir ese sabor. Entonces, bueno, esta fue una de las creaciones de este espacio y lo llamamos como café de temporada, edición limitada y así transcurrían un millón de creaciones. Ahora, como conclusión y de toda esta historia que permea mi vida, permea mi ser, la invitación que quiero dejarte al escucharme en este espacio donde estoy entregando esto y es para hacer honor a tus creaciones, a tus ideas, por simples que creas que son. Ese factor inspirador, ese latir del corazón, no puede estar solo al principio cuando te inspiras. Como uno dice, me inspiro, entonces empiezo a buscar la metodología, la estrategia y bueno, voy a ser inteligente para poner estos pies en la tierra y estar claro con qué es lo que estoy innovando. Ojo, porque esa inspiración debe estar
acompañándote de principio a fin. Si tú ves esa idea y esa creación y te está generando aún inspiración, vas por el camino que es. Pero adicional, esa inspiración, esa creación, habla de ti. Cada vez que la mires, que puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, y sigue hablando de ti, sigue siendo también ese camino para ti, ¿sí? Que hable de ti. Es importante, sí, centrémonos en el usuario, por supuesto, ¿sí? No lo voy a negar. Pero aún centrándote en el usuario, en las necesidades del usuario para poder comunicar al usuario o al otro, sigue hablando de ti, porque cada uno somos un universo. E imagínate que eso que tú estás haciendo, expresando una idea, un café, una marca o simplemente un servicio, eso que estás entregando sigue hablando de ti, pase el tiempo que pase. Y sobre todo, que sea tu propio hogar ahí. Pueden ver en pantalla, esta es una ilustración que teníamos en el café. Es una japonesa pintando la flor del café, porque Kofinawa era una mezcla entre la cultura japonesa con el té y nuestra cultura cafetera colombiana. Y como les conté, un espacio de creación, un espacio de contemplación, un espacio de arte, de poesía. Nació el 8 de diciembre, o tuve pues como la apertura el 8 de diciembre del 2019. Ya se imaginarán lo que sucedió para el 2020. Aguanté un poquito pues mientras la esperanza de poder retornar todos como a lo que veníamos, a nuestra anterior realidad. Entonces esperé y esperé, pero más o menos en agosto tuve que entregar el espacio. Cofinaba, y como me lo ha dicho la misma gente que iba, no ha muerto, se está poniendo más guapo y más sabio para volver a salir a la luz. Y bueno, lo último que quería dejarles es esta frase que me encanta de Francis Dubois, y es: ser artistas es ante todo observar lo que nos rodea, seguir el movimiento de las hojas o el poético recorrido de las nubes y después conseguir transcribir toda esa belleza y las emociones que conlleva. No saber dibujar no implica que no seamos capaces de elaborar un plato lleno de poesía. Sin duda, todos poseemos alguna facultad artística, una forma de creatividad que solo espera que la dejemos salir para poder expresarse. Es evidente que, como los pájaros, todos podemos contribuir a la belleza del mundo. Y así como les decía a las personas que nos visitaban en el café, gracias. Gracias por haberte permitido estar presente, darte una pausa, expandir tus sentidos y recordar tu intuición y tu intención. De verdad que muchas gracias a todos. Y bueno, para los que quieran, nos vemos entonces en la salita de creatividad en el café de innovación. De todo corazón, muy inspiradora tu historia. Gracias por compartirla. Nos hiciste suspirar. Nos sacaste un suspiro. Por acá, por el chat, Julio Mario Rodríguez dice: felicitaciones, una historia muy inspiradora, sale del corazón. Y aquí los compañeros de Innovar Más saben que yo tengo un dicho: lo que sale del corazón tiene que salir muy bien. Entonces, mil gracias a todos los que nos están escuchando y obviamente, Vanessa, por tu sensibilidad que tanto nos conecta con el alma, y eso es lo que necesitamos muchas veces. Los invitamos entonces, como dijo Vanessa, a la sala número 4, Creatividad. Recuerden, en la plataforma principal del evento, Café de Innovación, en el café encuentran la sala número 4 y pueden ingresar. También aprovecho una cuñita para llamarlos a que estén muy pendientes en las charlas en las que participen, porque en algunas se activará el concurso, un concurso donde en la parte superior derecha sale un letrerito verde que dice Inicia Quiz, y ahí son unas preguntas
que tenemos para que el viernes cerremos con broche de oro el evento. Vamos a tener un concurso muy interesante, entonces también quedan cordialmente invitados para que estemos muy, muy atentos. Siendo así, no hay más preguntas. Me parece, vuelvo y digo, gracias en nombre de EPM, Vanessa, por abrir tu corazón, por abrirnos tu corazón y tus experiencias. Feliz día para todos y que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.